El vivazo, el achorado, el enamoradizo eterno, el desempleado, el Colón de la Mancha, pero sobre todo el criollo perfecto. Todo esto era el gran Sampietri, uno de los personajes más icónicos de la historieta peruana, que apareció a inicio de los años 50 en el diario La Última Hora, uno de los diarios más populares y recordados del Perú, y que fue uno de los primeros medios que incluyó dentro de sus publicaciones historietas con personajes netamente peruanos, motivo por el cual se conmemora como el Día de la Historieta Peruana el 12 de septiembre, ya que en esta fecha, en 1952, fue que el diario comenzó sus publicaciones con esta nueva gama de personajes nacionales, despidiendo así a los personajes extranjeros que habían sido parte de sus publicaciones hasta ese momento. Fue creado por el historietista arequipeño Julio Fraile y representa básicamente al criollo peruano en los años 50, el tipo de barrio bien peinado y de fino bigote, con un único traje o quizás con muchos iguales. Sampietri es un florero que inventa cualquier excusa para no trabajar, así es como nuestros queridos congresistas, solo que él sí cae bien. Pero estas características no han variado en el tiempo. Dentro de su diseño encontramos la particularidad que siempre aparece de perfil, a diferencia de su sobrino Puchito, a quien se le ve la cara. Su creador Julio Fraile alguna vez comentó: si conoces a alguien como Sampietri, pues qué mala suerte tienes. Si vives en Latinoamérica, lo más probable es que te hayas topado con alguien así alguna vez, o seas alguien así. Pero la gran pregunta es por qué este tipo de personajes tienen tanta pegada. El criollo o el vivazo no es más que la persona de bajos recursos o el pobre que es capaz de sacarle la vuelta al sistema de desigualdades imperante por medio de su astucia, pero también en algunos casos es capaz de aprovecharse de los demás y de las situaciones adversas para conseguir sus objetivos. En este video, en homenaje del gran Sampietri, analizaremos al criollo o al pícaro dentro de la ficción como personaje icónico del folclore hispanoamericano, así que acomódense y apéguense bien y disfruten del siguiente video. Pues todo tiene su origen en la madre patria en el siglo XVI, con el surgimiento de la novela picaresca, un estilo literario muy peculiar y que se caracterizó por presentar historias que iban en contra del sistema de opulencia que en ese momento España imperial vivía, y también iba en contra de todas las otras manifestaciones literarias que se encargaban de romantizar diversos aspectos de la vida, como el amor, el honor, la guerra. Este choque entre las diferentes realidades que existían en el país, o sea, entre los que se estaban haciendo ricos con el apogeo del Imperio Español y los pobres y marginados, hizo que surgieran las antinovelas, relatos que trataban sobre los desafortunados, los hidalgos venidos a menos, los religiosos hipócritas, los empobrecidos y los miserables. Así es, este tipo de relatos hablaban sobre aquellos de los que no se quería hablar en otros géneros literarios. Entre las principales características de este género literario tenemos que el protagonista es el pícaro, alguien pobre, sin honor y sin vínculos con la nobleza, y de una clase marginal y hasta delictiva, básicamente una especie de antihéroe. Este personaje siempre buscaba mejorar sus condiciones de vida por medio de su astucia y usando medios no tan honestos como el estafo o el engaño, viviendo en contra de los valores propugnados por la clase alta, siendo la libertad el único bien que poseía. Dentro de su estructura central, estas historias estaban en primera persona y tenían una forma pesimista de narrar los acontecimientos de los que trataban, aduciendo que el pícaro, por más que se esfuerce y tenga los mejores deseos de superación, pues nunca lo conseguirá, por lo que siempre será un marginado social, por lo que también estas historias poseían cierta crudeza y realismo en sus tramas. Ya para cuando los países latinoamericanos se independizaron de España, el criollo, un término que los españoles usaban para designar a los descendientes de padres españoles nacidos en América, empezó a tomar más relevancia y a ser adoptado como una forma que buscaba cimentar una identidad propia dentro de todos los países que estaban dejando de ser colonias. El criollismo se destacó por el uso de lo popular y lo rural dentro de sus principales manifestaciones, porque no había nada más autóctono que el pueblo, y usualmente el pueblo vivía marginado, porque los procesos de independencia y de modernización acelerados que se vivían por esos años no llegaron a ser totalmente inclusivos con todos los sujetos sociales. Esto también se dio porque los criollos habían vivido igual de marginados por las élites españolas cuando las naciones aún eran colonias, por lo que estas representaciones buscaban ser más inclusivas con relación a las vivencias de los pueblos, mayormente rurales, en contraste con el modernismo.
En cambio, el movimiento costumbrista, que también surgió en el siglo XIX, se ocupó más de las costumbres y de los relatos populares, sin ningún tipo de análisis o interpretación de por medio. Solo se encargaba de narrarlos, por lo que era mucho más descriptivo con los sucesos de la vida cotidiana de la sociedad urbana principalmente. Si bien dentro del imaginario popular peruano ha quedado la figura colonialista del criollo como el habitante de las grandes ciudades, mayormente de la costa y de fenotipo blanco, también lo criollo estaba influenciado por el concepto del pícaro, que la novela picaresca ha creado, y a su vez de las representaciones costumbristas, en el sentido del comportamiento avispado y palabreador, para conseguir sus propios fines, a costa de los demás y destacando sus vivencias dentro de su entorno, un entorno mayormente popular y hasta marginal, con tonos de comedia por momentos. Hecho que podemos ver que sigue influenciando a muchos personajes actuales, que son de condición humilde pero que saben sacarle el mayor provecho a las situaciones que se les presentan, usando sus astucias e ingenios para sobrevivir en un entorno en el cual las desigualdades sociales aún imperan. Este tipo de manifestaciones siguen siendo representativas de la conducta de varios personajes, por ejemplo en las artimañas que usa Don Ramón para no pagar la renta, ni tampoco trabajar, en el desgano que siente Isidoro Cañones hacia las responsabilidades, en la forma como Condorito maneja las situaciones adversas para salirse con la suya y tomarle el pelo a los demás, y en cómo Cantinflas hace uso de su juego de palabras para sus fines. Todo esto hace que el criollo siga teniendo esa importancia preponderante dentro de la ficción, y sea representativo de nuestras construcciones sociales y culturales. Es por ello que la figura del gran Sampietri, así como de los otros personajes de ese mismo estilo, reflejan muy bien el espíritu latinoamericano, ese que asemeja en el buen vivir, sin ningún tipo de preocupaciones de por medio.